Hello. Hey guys, welcome to a new lesson. Welcome to a new class. This is your teacher Jessica from EasyEnglish TV. Hope you're ready for a new lesson. Hola chicos, bienvenidos a una nueva transmisión. Les saludo su teacher Jessica de EasyEnglish TV. Ya saben que en todas las redes me pueden encontrar con el mismo usuario, EasyEnglish TV, por YouTube, por Facebook, por Instagram o por TikTok. En todas las redes estamos activos con el mismo usuario para que me sigas y para que no te pierdas de ningún contenido que he preparado para ti. Recuerda también que hago las transmisiones de nuestras clases todos los lunes, miércoles, viernes para que te pongas al día en caso no lo hayas hecho. Teacher, pero ¿cómo me voy a poner al día de las clases pasadas? Es súper fácil. Vas a YouTube y colocas Inglés Chévere 1 para la primera clase, Inglés Chévere 2 para la segunda clase, Inglés Chévere 3 para la tercera y así sucesivamente hasta que te pongas al día. Otra de las incógnitas que siempre me están diciendo en las redes sociales es sobre el material de mi curso. Teacher, estas diapositivas que tú tienes aquí, ¿tienen algún PDF? ¿Tienen algún manual? ¿Tienen algún libro? La respuesta es sí. Tú puedes adquirir todo lo que yo explico aquí en orden, detallado, clase por clase. Lo mejor es que cada tema trae sus ejercicios propios para que practiques y pongas en práctica todo lo que estás aprendiendo en este curso. Teacher, ¿cómo hago? Quiero mi material. Si lo quieres en estos momentos, puedes ir a mi canal de YouTube, EasyEnglish TV, y darle clic al botoncito unirse. Y allí elegir la opción Estudiante Plata. O también puedes adquirir el material de todo mi curso a través de mi página de Facebook. Mi página de Facebook se llama EasyEnglish TV. Y solo tienes que dar clic al botón suscribirse. ¿Para qué? Pues para que te conviertas en un suscriptor VIP de EasyEnglish TV. Por ejemplo, en estos momentos estamos haciendo la transmisión en vivo. Les está saliendo un mensaje que dice: suscríbete aquí, obtén tu material en PDF y participa por becas y laptops. Porque sí, entre los suscriptores de Facebook siempre estamos regalando laptops y becas. Le das clic a suscribirte, abrir el enlace y listo. Ya estás dentro del grupo. En caso no encuentres el botón de esa forma, te comento una forma súper fácil de hacerlo, que es también yendo a mi página de Facebook, EasyEnglish TV, y dando clic al botón suscribirse. Ahí está, suscribirse, suscribirse, suscribirse en Facebook para que obtengas mi material. Teacher, ¿cuántas páginas? 600 páginas. Todo este material para ti en PDF en formato digital. Tú lo descargas y lo imprimes, ¿ok? Muy bien, chicos. Espero que haya quedado todo claro, que se animen a adquirir su material ya mismo, hoy mismo, porque de esa manera van a aprovechar mucho mejor el curso. Bueno, vamos a iniciar con nuestro tema del día de hoy. Today we have lesson 132, lesson 132, o sea, la lección número 132. Ya sabes, las 131 clases están guardadas en YouTube como EasyEnglish TV. Pero el tema del día de hoy es talk about your vacation. Talk about your vacation. Así es, vamos a hablar sobre nuestras vacaciones, algo que todos disfrutamos. Así que presta mucha atención al tema del día de hoy, pero para iniciar con nuestra clase del día de hoy, requiero tu apoyo. Teacher, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Cómo puedo apoyarte? Todo lo que esté en la transmisión, denle like, denle me gusta, me encanta, corazoncito, ayúdame a compartir, dale tap a la pantalla y que no se cansen tus deditos. Keep your fingers busy, keep your fingers busy. Come on, you can do it. Help me please, so we can have more students in today's class, okay? Well, we're ready. Teacher, we are going to start studying what? Pay attention. Adjectives to describe verbs. Adjectives to describe verbs. Vamos a comenzar por estudiar adjetivos para describir viajes. Esto en inglés se dice adjectives to describe trips.
¿Ok? ¿Listo? Muy bien. Estos adjetivos nos pueden servir para describir muchas cosas, pero sobre todo viajes, ¿ok? So, look at the picture. How do you say emocionante? Pero yo estoy segura que tú ya sabes algunas palabras, así que pongámoslo a prueba. Deja en el chat, en los comentarios, la respuesta. How do you say emocionante? How do you say emocionante in English, ¿ok? Any idea, guys? How do you say emocionante? Yes, emocionante. We say exciting. 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 Okay? Now, repeat after me. Exciting. 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 Excellent. Next one, okay? How do you say divertido in English? Any idea, guys? How do you say divertido in English? Divertido, divertido, divertido. In English, we say, yes, we say fun, fun. Now, repeat after me. Fun, fun. Funny, a pesar de que es un adjetivo parecido y que muchas veces confundimos fun con funny, funny es más que gracioso, ¿ok? Funny es como gracioso, chistoso. En cambio, fun, ese sí es divertido, ¿ok? That's the difference. Next one. How do you say genial? How do you say genial in English? Any idea? Any idea, guys? How do you say genial in English? Yes? Yes, of course. Genial. We say great. 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 Very good. And what about this adjective? How do you say interesante? How do you say interesante in English, guys? Any idea? Interesante in English, we say interesting. Interesting. Interesting, interesante. Yes? Interesting. Ojo que yo no digo interesting. No, 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 no. Interesting no se dice. Se dice todo junto. Interesting. Interesting. Con solo 3 sílabas. No, interesting, olvídate. Interesting, interesting, interesting. Okay? That's good. Next one. How do you say silencioso, tranquilo? How do you say tranquilo in English? Yes, guys, of course, that's really easy. We say quiet, quiet, tranquilo, silencioso, quiet, quiet. Next one. How do you say más o menos? How do you say más o menos? Any idea? Más o menos in English we say so-so, so-so, so-so. Yes. Next one. How do you say terrible, feo? Espantoso, feo. How do you say that in English? We can use the adjective awful, awful. La O, perdón, la A y la W suenan como una O, awful, awful, awful. Okay? Yes. Next one. How do you say terrible in English? Any idea, guys? How do you say terrible? Yes, terrible. We say terrible, 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 terrible. Yes? Okay. Next one. How do you say aburrido? Aburrido, we say boring, 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 aburrido, right? Next, how do you say ruidoso? How do you say ruidoso in English, guys? Any idea? Ruidoso, we say noisy, noisy, noisy. Okay? These are some adjectives to describe trips.
Estos son algunos adjetivos que tenemos para describir los viajes. Por supuesto que nos sirven para describir muchas cosas, pero en este día nos estamos enfocando en las vacaciones, en los viajes, ¿ok? Ahora, como ya saben los significados en español, porque ya los dije, vamos a trabajarlos solo en inglés. Yo voy a mostrar mi imagen en la pantalla y ustedes van a repetir conmigo. ¿Ready? ¿Ya estamos listos? Yes? So, 1, 2, 3. Everybody repeat after me. Adjectives to describe trips. Exciting. Exciting. Fun. Fun. Great. Great. Interesting. Interesting. Quiet. Quiet. So-so. So-so. Awful. Awful. Terrible. Terrible. Boring. Boring. Noisy. Noisy. Yes? Excellent, guys. Good job. Entonces, si les va gustando esta clase, me gusta tu dinámica de Ben Bendis. Dale like a la pantalla, dale like a la transmisión para poder seguir. El tema del día de hoy es Talk about your vacation. Habla sobre tus vacaciones. Primero hemos visto adjectives to describe trips, o sea, adjetivos para describir los viajes. Y ahora vamos con good travel experience, o sea, experiencia de viaje buena. Y también tenemos bad travel experience, experiencia de viaje mala. Todos nosotros hemos viajado en algún momento y hemos tenido buenas experiencias y malas experiencias, ¿ok? So, good travel experience and bad travel experience. Y aquí tenemos, por ejemplo, el primer tópico que sería the weather. The weather was. Si yo quiero decir una experiencia buena, a good travel experience, puedo decir, por ejemplo, amazing. Amazing. The weather was amazing. El clima estuvo increíble, en un sentido bueno. Pero si me fue mal con el clima, si tuve una experiencia mala, podré decir, the weather was horrible. The weather was horrible. Another adjective. I can say the weather was fantastic. The weather was fantastic. El clima estuvo fantástico. Pero si fue malo, ¿cómo puedo decir? The weather was awful. The weather was awful. El clima estuvo feo. Otro adjetivo que puedo utilizar es terrific. The weather was terrific. El clima estuvo genial, estuvo estupendo. Por si acaso, chicos, terrific es algo bueno, es algo espectacular, genial. Sin embargo, se parece a esta otra palabra, terrible. Terrible, eso sí que significa terrible. Entonces hay que tener mucho cuidado si decimos the weather was terrific, good, or the weather was terrible, bad. ¿Ok? Be careful there. Otro adjetivo para describir el clima puede ser sunny. The weather was sunny. The weather was sunny. El clima estuvo soleado. O también, the weather was rainy. The weather was rainy. El clima estaba lluvioso. I can also say the weather was cool. The weather was cool. El clima estuvo fresco. Cool es fresco y también se parece a esta otra palabra que es
cold. Cold significa frío. The weather was cold. Entonces también hay que tener mucho cuidado si quieres decir cool, fresco, como algo bueno, chévere, o si quieres decir the weather was cold, que el clima estuvo frío. Así como esto, por supuesto que hay muchos más adjetivos, more adjectives. Thank you, Pepe. There are more adjectives. Hay muchos más adjetivos que nos sirven para describir el clima. Pero yo te estoy mostrando, digamos que los más comunes, ¿ok? ¿Para qué? Para que cuando tú tengas que describir tu viaje, tus vacaciones, utilices estas palabras, ¿ok? Now, let's repeat after me, please. The weather was amazing. The weather was fantastic. The weather was terrific. The weather was sunny. The weather was cool. Pero eso es si el clima estuvo bueno. Ahora, si el clima estuvo malo, ¿qué dices? Repeat after me, okay? The weather was horrible. The weather was awful. The weather was terrible. The weather was rainy. The weather was cold. Ok, muy bien, entonces con eso describes el clima. Pero cuando viajamos también nos vamos a encontrar con muchas personas, con mucha gente. ¿Cómo se le dice a la gente? Se le dice people. Ahora, si quiero hablar de la gente de un lugar, the people were. Las personas fueron. ¿Cómo fueron las personas? Si tuve una buena experiencia, puedo decir the people were friendly. Las personas fueron amigables. The people were friendly. Pero si las personas no fueron amigables, si tuve una mala experiencia con ellos, podré describir a las personas de este modo. The people were unfriendly. The people were unfriendly. Las personas fueron poco amigables. Okay? Another. I can also say the people were warm. Para describir que las personas fueron cálidas, acogedoras. A veces decimos eso, ¿no? Uy, qué gente para más cálida, para más acogedora. Entonces, ahí puedes utilizar la palabra warm, warm, ¿ok? Y por el contrario, también puedes decir, the people were cold. No te estás refiriendo al clima, porque es una palabra que se repite, pero para el clima tiene otro contexto. Aquí, the people were cold, también lo puedes traducir como las personas fueron frías, pero como en el sentido que las personas fueron, digamos, no acogedoras, ¿ok? No fueron personas cálidas, sino simplemente personas que no te ayudaban o que no eran chéveres contigo, ¿ok? Entonces, esta palabra cold me sirve para hablar del clima frío y también para describir a las personas que no eran cálidas, que no eran amigables, que no eran acogedoras. También podrías decir que las personas fueron frías, ¿ok? O frívolas. Yes? Same thing, right? Now, it's time to describe the people. Please, repeat after me. The people were friendly. The people were warm. Okay, now here. The people were unfriendly. The people were cold. Ok, ahora ya sabes cómo describir a las personas de una manera positiva o negativa. Ok, positive or negative. Pero seguimos hablando de nuestras experiencias en viajes. So, good travel experience, experiencias buenas, and bad travel experience, experiencias malas. Ahora vamos con la comida, que tan importante es cuando viajamos, ¿verdad? The food was, la comida estuvo. ¿Cómo pudo estar la comida? Bueno, si fue una buena experiencia, digo, the food was good. La comida estuvo bien. Pero también puedo decir, the food was bad. La comida estuvo mala. The food was bad. También puedo decir, the food was delicious.
The food was delicious. La comida estaba deliciosa. O también, the food was disgusting. The food was disgusting. La comida estaba desagradable. ¿Ok? Entonces ya sabes, para describir una comida sabrosa o rica, como decimos acá, utiliza good, delicious. Para describir una comida no rica, sino más bien desagradable, utiliza bad or disgusting. Okay? Let's practice, please. Repeat after me. The food was good. The food was delicious. The food was bad. The food was disgusting. Yes. Now, what about the hotel? Cuando viajamos, ya que el tema del día de hoy es los viajes, las vacaciones, también vamos a tener que quedarnos en un hotel quizás. So, the hotel was, el hotel estuvo, ¿cómo podríamos decir? Por ejemplo, puedo decir, the hotel was luxurious. O sea que el hotel estuvo lujoso. Pero también puedo decir, the hotel was awful. El hotel estuvo feo. ¿Ok? También puedo decir, the hotel was clean. El hotel estuvo limpio, clean. O si fue una mala experiencia, puedo decir, the hotel was dirty. The hotel was dirty. El hotel estaba sucio. ¿Ok? Muy bien, entonces ya sabes algunos adjetivos para describir como algo bueno al hotel y también para describirlo como algo malo. ¿Ok? Repeat. The hotel was luxurious. The hotel was clean. The hotel was awful. The hotel was dirty. Yes, excellent. Y en general puedo describir al viaje. ¿Cómo se dice viaje, chicos? Viaje se dice trip. Teacher, ¿qué viaje no se decía travel? No, travel es viajar, o sea, el verbo, ¿ok? Viaje se dice trip. The trip was, el viaje estaba. ¿Cómo estaba el viaje? De repente quiero decir, the trip was short. El viaje estuvo corto. Fue un corto viaje, ¿ok? O también puedo decir, the trip was long. El viaje estuvo largo, ¿ok? También puedo decir, the trip was comfortable. El viaje estuvo cómodo. Por cierto, nota que yo no digo confortable ni comfortable, nada de eso, sino comfortable. Es como que no pronuncias la O y la R. Imagínate que no están, o sea, de manera escrita sí las tienes que colocar, pero imagínate que no están. Comfortable, comfortable. ¿Ok? Y si quiero decir que el viaje no estaba cómodo, pues digo, the trip was uncomfortable. Uncomfortable. Cómodo, incómodo. Uncomfortable. ¿Ok? Now let's practice. Please repeat. The trip was short. The trip was comfortable. The trip was long. The trip was uncomfortable. Yes? Is everything clear? ¿Te va quedando todo claro hasta el momento? Si te va gustando la clase hasta este momento, dale like a la transmisión, apóyame con tu me gusta, me encanta, compártelo con alguien más, etiqueta a tu amigo y sobre todo ayúdame dándole like, tapa la pantalla para poder continuar. Vamos a hacer un breve repaso de lo que acabo de decir, pero ya solamente en inglés, ¿ok? Ya no lo digo en español y cuando yo diga repeat after me, repite después de mí, pues tú repites ahí en casita, ¿ok? Now, repeat after me. Good travel experience. The weather was amazing. The weather was fantastic. The weather was terrific. The weather was sunny. The weather was cool.
Let's practice bad, okay? Repeat after me, please, guys. Repeat. Bad travel experience. The weather was horrible. The weather was awful. The weather was terrible. The weather was rainy. The weather was cold. Nice. Now, everybody repeat. Todos repetimos, ¿ok, chicos? Ahí en casa a practicar. The people were friendly. The people were warm. The people were unfriendly. The people were cold. Excellent, good job. Let's continue practicing today's vocabulary. Please, everyone repeat after me, okay? The food was good. The food was delicious. Next, the food was bad. The food was disgusting. Yes. Next one. The hotel was luxurious. The hotel was clean. The hotel was awful. The hotel was dirty. Yes. Next one. The trip was short. The trip was comfortable. The trip was long. The trip was uncomfortable. Yes. Excellent, guys. Thank you, Juan. Very good. Muy bien. Ahora vamos a practicar con algunos ejercicios. So here we have some exercises. You have to answer the following questions. Tienes que responder la siguiente pregunta en los comentarios. Answer the following questions. So, are you ready? Let's practice, okay, guys? Question number 1. Where is the most beautiful place you've ever been? Where is the most beautiful place you've ever been? ¿Qué significa esta pregunta? Responden en los comentarios, ¿ok? Esta pregunta significa, ¿dónde es el lugar más hermoso en el cual has estado? ¿Dónde es el lugar más lindo, más hermoso en el cual tú has estado? Where is the most beautiful place you've ever seen? A ver, déjame en los comentarios la respuesta a esta pregunta. Por ejemplo, yo te diré, the most beautiful place I've ever been was Rio de Janeiro, Brazil. ¿Ok? El lugar más hermoso en el cual he estado ha sido Río de Janeiro, en Brasil. ¿Qué me dicen ustedes en los comentarios? A ver, anímense a colocarme la respuesta de esta pregunta aquí para poder leerla. La pregunta, una vez más la leo, es Where is the most beautiful place you've ever been? Okay, what do you think? What do you think, guys? María Isabel dice, my place was Machu Picchu. Okay, the most beautiful place I have ever seen was Machu Picchu. Nelly Díaz dice, I was in Mexico. Okay, Mexico, excellent. What about the rest? So the most beautiful place I've ever seen was in Arequipa. Okay, very good. Next question, okay, guys? Next question, pay attention. What did you like the most about that place?
What did you like the most about that place? ¿Qué te gustó más de ese lugar? De ese lugar al cual tú has visitado. What did you like the most? ¿Qué te gustó más about that place? In my case, I like the beaches. I like the beaches. Me gustó las playas, ¿ok? A mí me gustó las playas de mis vacaciones. A ver, a ustedes, ¿qué fue lo que más les gustó cuando se fueron de vacaciones, cuando viajaron a algún lugar? Okay, the most beautiful place I've been was San Andrés, Colombia, says Paula. Okay, okay, I like the beach. Me gustó la playa, también dice por aquí. Okay, good. Now, we're talking about vacation. Estamos hablando sobre nuestras vacaciones favoritas, okay? Now, next question. What places have you visited there? What places have you visited there? ¿Qué lugares has visitado allí? What places have you visited there? En mi caso, como les decía, estoy hablando sobre Río de Janeiro. So, I have visited Christ the Redeemer, Sugarloaf, Maracanã Stadium, Lapa, Copacabana, Ipanema, among others. Okay, esta es mi respuesta. Si tú me dices, ¿qué lugares has visitado? Estos son los lugares que yo visité. I have visited Christ the Redeemer, Sugarloaf, Maracanã Stadium, Lapa, Copacabana, Ipanema, among others. What about you? ¿Y qué hay sobre ti? ¿Qué lugares has visitado en tu ciudad favorita? So, what do you think? How do you say la comida? Me dice, ¿qué te gustó más? La comida, quiere decir Nelly. Nelly, la comida es the food, ¿ok? La comida de ese lugar, the food, ¿ok? Excellent, good job. And now, what about if I ask about the people? Maybe I can say, how were the people? How were the people? ¿Cómo fueron las personas? ¿Cómo fueron las personas de ese lugar contigo? In my case, I would say the people were really friendly and fun. The people were really friendly and fun. La gente o las personas fueron realmente amigables y divertidas. Okay? The people were really friendly and fun. De repente tú en los comentarios me puedes decir, the people were unfriendly. Las personas fueron un poco amigables. O the people were cold. Las personas fueron frías. O también me puedes decir, the people were friendly. The people were nice. The people were fun. The people were really good. Or the people were warm. ¿Cierto? Por ejemplo, María dice, the people were warm. Excellent, María Isabel. Okay, good job. Next question is, how many days did you stay there? How many days did you stay there? ¿Cuántos días estuviste allí y cuántos días te quedaste? In my case, I stayed there for 1 week. I stayed there for 1 week. Me quedé allí por una semana. I stayed there for 1 week. Okay, what about you guys? ¿Y ustedes cuánto tiempo se quedaron en su lugar favorito? ¿En dónde fueron ustedes a vacacionar? Okay, I stayed there for 3 days. Okay, por 3 días. I stayed there for 5 days. Okay, por 5 días. I stayed there for a month. Wow, that's a lot of time. Alan says 4 days. 4 days, Alan. Okay, good job, guys. So, today we have talked about vacation. El día de hoy hemos hablado sobre las vacaciones, chicos. Y recuerden, quien llegó tarde a la transmisión, no se preocupe porque todo está en el material de Inglés Chévere. ¿Cómo descargan su material de Inglés Chévere? Bueno, tengo diferentes modalidades. La primera modalidad es que vayan a mi canal de YouTube y le den clic al botón unirse. Por lo general, unirse suele estar al costado del botón suscribirse. Le das clic y listo, automáticamente vas a elegir la membresía Estudiante Plata para que adquieras tu material de estudio, que son 600 páginas y que vienen con los temas que hemos estado avanzando y que seguimos avanzando en clase. Lo descargas en mi canal de YouTube en la pestaña Membresía.
Pero si tú prefieres hacer la transacción por Facebook, está genial también. Anda a mi página de Facebook que se llama EasyEnglish TV y busca el botón suscribirse, que suele estar al lado de te gusta o enviar mensaje. Luego que te suscribas, vas a entrar a este grupo exclusivo, grupo privado, grupo secreto, que no todos tienen acceso, solo los miembros. Este grupo se llama Suscriptores VIP de EasyEnglish TV en Facebook. Aquí están algunos de mis miembros y te vas a la sección Archivos. Le das clic allí para que descargues, obviamente, tus archivos, o sea, el material de mis clases. También puedes hacer la adquisición de tu material por mi página de Patreon, www.patreon.com/easyenglishTV/shop. Allí también adquieres los manuales por tomos. ¿Qué son tomos? Pues yo los he agrupado, cada 50 clases es un tomo. Ok, ahí los puedes adquirir también. Si eres de Perú, puedes comprar tu material vía Yape, ahí tienes el número. O si eres de otro país, puedes realizar el pago del material vía PayPal también. Enviarme el comprobante y yo te estaré enviando el material a tu correo electrónico. Okay, so that's all for today, guys. Thanks so much for joining. And don't forget to follow me on YouTube, Facebook, Instagram y TikTok. No olvides seguirme en las 4 redes sociales para no perderte el contenido que tengo preparado para ti. Y nos vemos en la próxima clase. ¿Ok? Bye, Mavi. Bye, Reineris, Gris, Marisol, Elena, José. Thanks for being here. Who else do we have? Adri, Eduard, Paula, Jesús, Marisabel, Betty, Susan. Thanks so much for being here, guys. We will see you next time, okay? Bye.